Bueno, hoy les voy a recomendar un libro de historia cultural y historia animal, combina las dos. Se llama Animales célebres, de Michel Pasteriou, que es un autor, historiador francés que siempre ha trabajado historia cultural. De hecho, la obra más famosa de él es sobre la historia de los colores. En esta obra de Animales célebres, él va a tomar más o menos entre 27 o 28 ejemplos de animales eh, que va a retomar de muchas obras, por ejemplo la Biblia o cuentos, más que como es cultural, es más que todo cuentos y muchas piezas gráficas eh, que van, como les digo, en orden cronológico, desde la antigua hasta épocas más actuales. Hay personajes como decir Laika, la piedra que ve el espacio, por ejemplo los animales del arca Noé. Voy a hablar de tres casos específicos que me llamaron la atención. El primero fue el rinoceronte de Durero, que fue el que pintó Durero y que no lo conoció, sino que lo escuchó y que tiene que ver con un regalo que le va a dar uno de los, digamos, líderes o reyes o caciques o como quieren llamarlos de la India al rey de Portugal. Este va a ser un viaje de Goa, que es una ciudad o una región de la India hasta Lisboa, y va a generar mucha sensación porque era de las pocas veces que en épocas modernas se llevaba un rinoceronte, porque antes en épocas romanas era común, pero ya después no tanto. Eso generó tanta sensación que muchos pintores y científicos fueron a verlo. Eso fue en épocas del Renacimiento, a principios del siglo XVI. También hay otra historia que es sobre los perros, me parece muy llamativa, que es que el rey de Francia, Carlos X, si no estoy mal, no, es el rey Carlos IX, va a llegar va a ser un amante de los perros, dice el autor que todos los reyes de Francia como que fueron muy amantes de los perros, y hay que tener en cuenta que los reyes y la nobleza van a ser como los influencers, como las personas a seguir, las que van a plantear la moda en ese momento. Entonces, él eran muy queridos, o le gustaban mucho los perros, y este Carlos Nueva tiene una perrita llamada Curtu, o como se pronuncia, que va a ser muy querida por él, muy mimada, y cuando se muera él le va a generar mucha devastación, pero esto va a generar como una especie de moda, como dice el autor, un ascenso social en el perro, ya que después de ahí, en el caso francés, van a seguir haciendo que la gente quiera más a los perros más allá de la utilidad, porque obviamente el perro se utilizaba para la caza o para la protección, pero no tanto para tenerlo dentro de la casa y como para mimarlo, pues sería en el caso actual. Y el último ejemplo que voy a dar es el de la jirafa que llegó en al final, bueno, no, finales no, a principios del siglo XIX a Francia. Esa también venía no, esta venía pues de África, a diferencia del rinoceronte que venía de Asia, este es de África. La mandó el virrey de allá, se la mandó al rey de Francia, que estaba, digamos, entre comillas, antojado por una jirafa porque la consideraban pues un animal muy exótico. Cuando llega allá va a causar mucha sensación. De eso se hicieron como crónicas, cuentos y hasta obras de teatro por la llamativo que fue. La jirafa llega como les digo, desde Egipto hasta lo que es Marsella, que Marsella es un puerto, y de ahí se van caminando ahí en barco, y ahí se van caminando hasta París, y va a generar mucha sensación en los pueblos que llega. Esta jirafa va a durar varios años, va a sobrevivir al rey de ese momento, que era Carlos, ese sí, Carlos X, y como les digo, va a generar mucha sensación porque era algo muy exótico. Generó que muchos naturalistas fueran a verla. Estamos en plena, pasando a la ilustración y ya llegando a la revolución industrial, entonces esta jirafa va a generar mucha interés científico. Según dice el autor, va a generar que cuando se muera la embalsamen para que la dejen en uno de estos museos de historia natural. Eh, También hay que decir, y para que los estén interesados, esta historia de esta jirafa que viene de Egipto hasta París va a ser recreada en una película que se llama Zarafa, que así se llama en árabe. De ahí viene también el nombre en español del árabe, Zarafa. Esa película muy interesante, muy llamativa, es una animación para los que quieran verla.
En general, pues, como les digo, este libro es muy de divulgación, no tiene citas casi, no tiene aparato crítico, pero es casi como un cuento. Pues se lee muy rápido, capítulos muy cortos de una, dos o máximo 5 páginas, y todos muy entretenidos, mostrando pues como el origen dependiendo de lo que muestren, de cómo llegó, digamos, la jirafa a París, o si es, por ejemplo, habla de Milú, el perro de Tintín, entonces cómo se creó Milú, la importancia de Milú a nivel de la cultura popular actual, por ejemplo, porque Tintín es un personaje famoso y sobre todo en Europa. Bueno, o el perrito de Asterix, que no me acuerdo el nombre, pero también es muy famoso, o el oso Teddy, que es el osito muy famoso peluche que todavía sigue vigente. Entonces, bueno, todos estos animales los va a recrear o los va a sintetizar el autor en diferentes capítulos muy cortos, pero muy llamativos y muy interesantes para los que quieran leer sobre historia de los animales por un lado, pero muy desde la historia cultural, o sea, desde la literatura y desde las diferentes piezas visuales que se han hecho sobre ellos.